El pantano de Red Hollow, en lo profundo del estado de Kentucky, parecía un lugar detenido en el tiempo. El aire estaba cargado de humedad, el barro tragaba las botas hasta los tobillos, y las luciérnagas flotaban como pequeñas almas perdidas entre los árboles torcidos. Aquel rincón inhóspito había sido elegido por el ejército estadounidense para los entrenamientos de supervivencia más duros de 1984. Y allí, en medio de la espesa neblina, un grupo de jóvenes soldados estaba a punto de descubrir que ese pantano escondía algo mucho más antiguo que ellos, algo hambriento. Esa noche, el sargento Gabriel Rentería avanzaba al frente de la formación con su linterna militar en mano. Era un hombre corpulento, de hombros anchos y rostro marcado por cicatrices que contaban historias que nunca compartiría. Detrás de él marchaba su pelotón. El cabo Stephen Montgomery, serio y disciplinado. Luis Carvajal, un recluta bromista que usaba el humor para esconder su miedo. Harlan Cooper, experto en rastreo. Randall Pierce, operador de radio. Y James Holloway, un muchacho tímido que parecía cargar el peso del mundo en sus ojos. Antes de continuar esta historia, déjame preguntarte algo con suavidad. ¿Ya te suscribiste al canal para no perder las próximas misiones malditas de Operación Sombra? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Me encantaría saberlo. Si esta atmósfera oscura te está atrapando, deja tu like. Ahora sí, sigamos adelante, porque lo que ocurrió en Red Hollow esa noche aún resuena. Como un susurro entre los árboles, el equipo avanzaba por un sendero estrecho cuando Rentería levantó la mano, deteniendo a todos. Silencio. ¿Oyeron eso? Los soldados se miraron entre sí. A lo lejos, entre los cipreses gigantes, se escuchó un crujido, como si algo pesado hubiera pisado una rama gruesa. Harlan frunció el ceño. «Sargento, eso no fue un ciervo, ni un jabalí. Sonó más grande». Randall ajustó la radio en busca de interferencias, pero solo obtuvo estática. El aire estaba tan quieto que incluso el agua estancada parecía contener su aliento. Steven dio un paso al frente. Tal vez sea otro pelotón entrenando, o un oso. Luis soltó una risa nerviosa. «En este pantano no hay osos, hermano. Pero hay otras leyendas». «Cállate», gruñó Rentería. «Sigamos avanzando. No quiero que nadie se quede atrás». Mientras caminaban, la neblina se hacía más densa. El sonido de un sapo a lo lejos fue reemplazado por un silencio inquietante, y luego un leve susurro. No era viento, era un murmullo, grave, casi un ronquido que vibraba entre los árboles. James se detuvo. «Sargento, creo que algo nos está siguiendo». Y entonces lo escucharon. Un aullido largo, profundo, que no pertenecía a ningún animal conocido en Kentucky. Un sonido que parecía venir de un pecho gigantesco, con una mezcla de dolor, rabia y hambre ancestral. El grupo entero se quedó petrificado. Harlan tragó saliva. Eso fue un maldito lobo, pero ¿no hay lobos aquí?» Luis retrocedió un paso. No puede ser. Eso no era un lobo normal. Rentería tensó la mandíbula. Formación defensiva. Nadie se separa, nadie corre. Y si algo se mueve entre los árboles, disparen solo si es absolutamente necesario. No quiero que matemos a un cazador local por error. Pero en el fondo, él sabía que lo que había escuchado no venía de un humano. Siguieron caminando hasta llegar a un claro inundado por el pantano. El agua les llegaba a las rodillas y en la superficie flotaban ramas, hojas y la sensación opresiva de que alguien o algo los observaba desde la maleza. Rentería señaló una pequeña isla de tierra firme unos metros adelante. «Haremos campamento allí. No me gusta cómo suena este lugar, pero no tenemos otra opción». Mientras montaban las tiendas, Randall intentó establecer comunicación con la base. «Aquí equipo Delta 27. ¿Me copian?» Repito, ¿me copian? Nada. Solo estática. James, que colocaba troncos para una pequeña fogata, se detuvo cuando vio algo en el barro. Una huella enorme. Parecía la pisada de un lobo, pero con forma casi humana. Un híbrido imposible. «Sargento, venga a ver esto», susurró James temblando. Rentería se acercó, examinó la marca en silencio y su expresión cambió. «Cooper, ¿qué opinas?» Harlan se agachó para analizarla. «Esto no es normal. Es como la pata de un lobo enorme mezclada con un pie humano. La profundidad indica un peso increíble. Sea lo que sea,
No debería existir, pero existe, murmuró Luis. Y está cerca. El aullido volvió a resonar. Más cerca, mucho más cerca. El agua alrededor de la isla vibró por un segundo, como si algo gigantesco estuviera desplazándose bajo la superficie. Los soldados se agruparon instintivamente, armas listas, y entonces, un chapoteo violento detrás de ellos. Todos se giraron al mismo tiempo. Los árboles en la orilla se movieron. Algo los había golpeado desde dentro del bosque. Algo grande, algo rápido. Steven apuntó su fusil. «Identifíquese». Silencio. Una sombra pasó entre los troncos. Alta, demasiado. Alta para ser un hombre. Luis susurró. «Dios mío, eso mide más de 2 metros». Un segundo aullido estalló tan cerca que los soldados sintieron vibrar el suelo. James cayó sentado en el barro, pálido. «Sargento, eso nos está rodeando». Rentería respiró hondo. «Escuchen bien, vamos a mantener las luces encendidas, armas listas, y nadie sale de la isla. Sea lo que sea, no vamos a enfrentarlo en la oscuridad del pantano». «¿Y si viene hacia nosotros?», preguntó Randall. Rentería respondió sin dudar. «Entonces disparamos hasta que caiga o hasta que lo hagamos nosotros». El silencio volvió, pero no era un silencio normal, era un silencio tenso, vivo, como la respiración de un depredador escondido entre las sombras. La neblina se agitó. Un olor a humedad, sangre y pelo mojado llegó flotando. Steven levantó la linterna y creyó ver 2 ojos amarillos entre los árboles. «Allí», susurró, pero cuando todos giraron, no había nada. James lloraba en silencio. Luis apretaba los dientes para no temblar. Harlan sostenía su cuchillo táctico con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Rentería dio un paso al frente. «No tengan miedo. Esa cosa quiere que corramos. Quiere separarnos. Quiere que nos dispersemos para cazarnos uno a uno. No le daremos ese gusto». Pero mientras hablaba, el aullido volvió a sonar, esta vez detrás de ellos. La criatura estaba moviéndose con velocidad imposible alrededor de la isla, rodeándolos, midiéndolos, preparándose, y ellos lo sabían. El primer ataque no tardaría en llegar. El agua burbujeó detrás de la última tienda. Un rugido abrió la noche, un rugido profundo, monstruoso, que heló la sangre de todo el pelotón. El hombre lobo había llegado, y no venía solo, porque, entre los árboles, más pares de ojos amarillos comenzaron a abrirse uno a uno, alumbrando la oscuridad del pantano como faroles infernales. Los soldados entendieron que no enfrentarían a un monstruo, sino a una manada, y ninguno de ellos estaba preparado. El rugido volvió a atravesar la noche como un cuchillo, más cercano, más profundo. El aire sobre la isla pareció vibrar. Las ramas de los árboles crujieron como si algo enorme se estuviera abriendo paso entre ellas. El agua se movió en círculos, creando pequeñas olas que golpeaban el barro. Randall casi dejó caer la radio. «Eso ya no es entrenamiento, sargento», murmuró. «Esto es otra cosa». Gabriel Rentería sintió cómo el instinto que le había salvado la vida en otras ocasiones despertaba por completo. No era miedo lo que lo dominaba, sino una alerta primitiva, brutal, que le decía que algo en esa oscuridad estaba por encima de cualquier cosa que hubiera enfrentado. «Montgomery, a mi izquierda. Cooper, cubre el flanco derecho. Carvajal, Holloway, conmigo. Pierce, mantén la radio encendida. Quiero saber en qué momento exacto se corta la comunicación si algo se acerca demasiado», ordenó, sin apartar la mirada del borde del agua. El grupo obedeció, moviéndose como si el barro no los detuviera. El chote entrenamiento respondía por ellos, aunque el miedo les apretara el pecho. Entonces, algo emergió a medias de entre la neblina. Primero fueron los ojos, 2 orbes amarillos brillando a la altura de un hombre. Luego, una silueta agachada, enorme, que se movía con una fluidez antinatural. El haz de la linterna de Steven se deslizó sobre un pecho musculoso cubierto de pelaje oscuro y grueso. Las garras se hundían en el barro como cuchillos. Luis tragó saliva, con el arma temblándole en las manos. «No puede ser», susurró. «Eso es un hombre lobo». La criatura se irguió un poco más, mostrando una cabeza alargada, un hocico lleno de dientes afilados y babeantes. Las orejas puntiagudas se movían con precisión, captando cada respiración, cada latido. El pelo mojado brillaba bajo la luz. No era una figura borrosa de pesadilla, era real.
y los estaba mirando. El hombre lobo abrió la boca lentamente, enseñando filas de colmillos imposibles, y emitió un gruñido tan grave que más que escucharse se sentía en el estómago. Detrás de él, en la línea de árboles, otros pares de ojos se encendieron, uno tras otro, una docena, tal vez más, una manada entera. «Mantengan la calma», murmuró Rentería, aunque sus propias manos estaban rígidas. «Nadie dispara hasta que yo lo diga». El hombre lobo dio un paso adelante hundiendo la pata enorme en el agua. El chapoteo fue la señal. Los demás ojos se movieron con él. Randall susurró: «Están coordinados», como si alguien los mandara. El primer salto fue tan rápido que apenas pudieron verlo. La criatura principal se abalanzó hacia la orilla de la isla con una velocidad increíble. Rentería apenas alcanzó a gritar: «¡Fuego!». El claro se llenó de fogonazos. El estruendo de los fusiles resonó en todo el pantano. Las balas impactaron en el pecho, el hombro y el costado del monstruo, lanzando gotas de sangre oscura sobre el agua. Pero no cayó. El hombre lobo retrocedió un par de pasos, tambaleante, soltando un aullido de furia. El pelaje se erizó, y la sangre que manaba de las heridas parecía espesa, espantosamente viva. Los ojos amarillos ardían con una rabia casi humana. Luis gritó: «¡No se muere!». Más sombras se lanzaron desde los árboles, moviéndose por el agua como si no ofreciera resistencia. 3 criaturas se acercaron por la derecha, otra por la izquierda, intentando rodear la isla. Harlan Cooper disparó con precisión a una de ellas, alcanzándola en la mandíbula. El cráneo se giró con violencia y la criatura cayó al agua, pero en lugar de hundirse, se levantó de nuevo emitiendo un chillido gutural, mitad lobo, mitad ser humano agonizante. James Holloway, pálido como el papel, disparaba sin dejar de retroceder. Sus tiros eran menos precisos, pero la desesperación le daba una velocidad frenética. Rentería comprendió que si seguían disparando sin control, se quedarían sin munición antes de que la manada se agotara. «Apunten a las rodillas y a la cara, busquen los ojos y las articulaciones», rugió. Steven obedeció. Disparó directo al ojo derecho de una criatura que intentaba saltar sobre Luis. El monstruo se retorció en el aire, cayó de lado y se revolcó, emitiendo un sonido espantoso. Su rostro se volvió una masa de pelaje y sangre, pero aún así intentó levantarse. Luis retrocedió resbalando en el barro. «No hay forma, no se detienen». En medio del caos, el hombre lobo principal avanzó un paso más. Las balas lo habían herido, pero esos impactos parecían solo enfurecerlo. El hocico se levantó hacia el cielo y un aullido desgarrador cortó la noche. Algo raro ocurrió entonces. Por un instante todos sintieron un vacío en los oídos. La radio de Randall emitió un chillido agudo y se quedó completamente muda, sin estática, sin señal, nada. «La comunicación se acaba de morir», dijo Randall, la voz quebrada. «Es como si el aire mismo hubiera apagado las ondas». El hombre lobo dio un salto. Esta vez no pudieron reaccionar a tiempo. La criatura cayó sobre la orilla de la isla, hundiendo las garras en la tierra a pocos metros de James. El chico soltó un grito, trastabillando hacia atrás. El monstruo giró la cabeza hacia él, abriendo el hocico. Sus ojos se cruzaron. Holloway sintió que su cuerpo entero se congelaba, no por el miedo, sino por algo más profundo que lo paralizaba, como si la mirada del hombre lobo le clavara estacas invisibles en el alma. En la mandíbula del monstruo, por un segundo, James creyó ver algo parecido a una mueca humana, casi una sonrisa. Rentería disparó. La bala impactó de lleno en el cuello del hombre lobo, arrancando un chorro de sangre oscura. La criatura rugió con furia y se giró hacia el sargento. Eso le dio a Steven el ángulo perfecto. El cabo gritó y disparó 2 veces, directo al ojo izquierdo. Esta vez, el disparo sí hizo la diferencia. El hombre lobo principal se echó hacia atrás, derrapó en el barro y cayó sobre el agua. El pantano se tiñó de rojo alrededor de su cuerpo. Intentó incorporarse, pero sus patas fallaron. Un segundo, luego otro, y al final quedó inmóvil, con la mitad del cráneo destrozado. Los demás se detuvieron. Los ojos amarillos alrededor de la isla parpadearon, confusos. La manada había perdido a su alfa. Harlan, con la respiración agitada, murmuró: «Mírenlos, no saben qué hacer».
Una de las criaturas restantes soltó un gruñido lastimero, casi dolido, mientras olfateaba el aire. Otra se volvió hacia el bosque, inquieta. Rentería comprendió que tenían una ventana diminuta para reaccionar. Todos al centro de la isla. ¡Rápido! Los soldados se reagruparon. Los hombres lobo que seguían vivos se movieron en círculos, sin atreverse a acercarse demasiado. Algunos se sumergieron en el agua, desapareciendo bajo la superficie con un chapoteo silencioso. Luis seguía con el arma apuntando, los ojos vidriosos. ¿Se están yendo?», Steven respondió en voz baja. «Hasta las bestias entienden lo que es perder al líder». Randall dio un paso atrás, aún con la radio inservible colgando de su pecho. «¿Y si van a buscar otro o algo peor?». El pantano parecía contener la respiración. Solo el cuerpo enorme del hombre lobo alfa flotaba cerca de la orilla, meciéndose con la corriente lenta. La sangre se mezclaba con el agua, formando remolinos oscuros. James se acercó un par de pasos, hipnotizado. «Sargento», susurró, «esto no es posible. No puede existir algo así y que nadie lo sepa». Rentería lo detuvo con un gesto. «No te acerques. No sabemos si está realmente muerto». El grupo permaneció en guardia durante varios minutos, eternos. Ningún movimiento, ningún aullido, nada. Al final, Harlan Cooper respiró profundo. «Está muerto. Lo veo en el cuerpo. Ya no hay tensión en los músculos. No se mueve el pecho. El agua lo está empezando a arrastrar». Luis soltó una carcajada histérica. «Pues claro, lo reventamos a balazos. ¿Qué más esperabas?». Sin embargo, algo en el ambiente no encajaba. James se abrazó a sí mismo. «No me gusta esto. Es como si el pantano mismo estuviera esperando que hagamos algo». Rentería tomó una decisión que no le gustó a nadie, ni siquiera a él. «No podemos dejar ese cuerpo aquí. Es prueba de lo que hemos visto, prueba de que no estamos locos. Si lo dejamos, el pantano se lo traga, o esos monstruos vuelven por él. Tenemos que arrastrarlo a tierra firme y llevarlo, aunque sea hasta el punto de extracción. El mando tiene que verlo». Luis abrió los ojos, incrédulo. «¿Está diciendo que toquemos a esa cosa?». Steven intervino. «Tiene razón. Si regresamos diciendo que peleamos contra hombres, lobo y no llevamos nada, nos van a encerrar en un psiquiátrico militar. Al menos con el cuerpo, tendrán que creer algo». Randall miró el cadáver con repulsión. «¿Y si se levanta? ¿Y si no está tan muerto como parece?». Cooper clavó el cuchillo en la tierra. «Entonces le vaciamos otro cargador en la cabeza». Al final, nadie discutió más. Usando cuerdas, ganchos y todas las fuerzas que les quedaban, los soldados arrastraron el cuerpo enorme del hombre lobo hasta el centro de la pequeña isla, lejos de la orilla. El peso era absurdo. Cada músculo del monstruo parecía hecho de piedra húmeda. Cuando lo giraron boca arriba, todos contuvieron el aliento. Bajo la sangre, la mandíbula, el hocico y el pelaje, se distinguían rasgos vagamente humanos. La forma de los pómulos, la curva del mentón, la línea de lo que alguna vez pudo haber sido una frente. Julia no estaba en esta historia. Aquí el grupo es masculino, así que evito confusión. Mantengo. James se arrodilló, incapaz de apartar la vista. «Sargento», dijo con la voz quebrada, este hombre lobo una vez fue una persona». Rentería evitó mirarlo demasiado. «Todos los monstruos empiezan siendo algo más pequeño», respondió seco. «No piensen en eso ahora». Mientras tanto, Randall intentaba reparar la radio con manos temblorosas. Ajustó antenas, golpeó suavemente el panel, cambió la frecuencia. Nada, hasta que de repente, un chasquido fuerte rompió el silencio. La radio escupió una estática diferente. Una voz casi irreconocible surgió entre los ruidos. «Delta 27, informe posición, repito, informe posición». Los soldados se miraron, como si hubieran visto un fantasma. «Es la base», gritó Randall. «Los tengo». Rentería tomó el transmisor. «Aquí, Delta 27, sargento Rentería al mando. Estamos en el sector pantanoso de Red Hollow. Hemos tenido contacto con...». Se detuvo apenas un segundo. «Con fuerzas hostiles no identificadas. Tenemos bajas 0 hasta el momento, pero hay heridos leves. Repito, contacto con fuerzas hostiles, no humanas». Hubo un silencio extraño al otro lado de la línea. Luego, una voz grave, fría, respondió. «Delta 27, aquí comandante Marcus Hargrove. Recibido. Mantengan posición. Eviten desplazarse del área actual. Un equipo de extracción se dirigirá hacia ustedes al amanecer.
No se acerquen a las entradas del pantano norte ni al viejo embarcadero. Repito, manténganse alejados del embarcadero. Cambio y fuera. La radio se cortó. El grupo quedó en silencio. Luis frunció el ceño. ¿Por qué diablos? Mencionó el embarcadero. Ni siquiera sabíamos que había uno. Harlan se pasó la mano por la nuca. Y la forma en que lo dijo, como si supiera que hay algo ahí. Steven miró a Rentería. Sargento, con todo respeto, el comandante Hargrove no sonaba sorprendido cuando mencionó fuerzas hostiles. Es como si ya supiera que había algo en este pantano. Randall añadió, y si ya lo sabían, ¿por qué nos mandaron aquí sin decirnos nada? Una sospecha oscura empezó a germinar en el grupo. Rentería miró el cuerpo del hombre lobo, luego la negrura del pantano. Porque tal vez este entrenamiento nunca fue solo entrenamiento, murmuró. Tal vez éramos carne de cañón. James sintió un escalofrío que no venía del frío. Sargento, si ellos sabían, entonces hay más. Y no solo en Red Hollow. El tiempo pasó lento. Ninguno pudo dormir. Se turnaron para vigilar el cuerpo del hombre lobo, por si se movía, por si respiraba, por si algo cambiaba. Pero el cadáver permaneció inerte. La luna viajó por el cielo, oculta a ratos detrás de nubes espesas. Cada vez que reaparecía, el brillo se reflejaba en los ojos amarillos apagados del monstruo, dándole por momentos la apariencia de estar vivo. A eso de las 4 de la madrugada, mientras Luis hacía guardia, escuchó un sonido suave, un gemido. Pensó que era Randall, medio dormido, pero cuando miró a su alrededor, todos roncaban, exhaustos. El gemido se repitió. Venía del centro de la isla, del cuerpo. Luis se levantó, la boca seca. Se acercó al cadáver con el arma levantada. El hombre lobo estaba en la misma posición, pero el pecho parecía haber subido apenas 1 centímetro, como si hubiera intentado respirar. Luis tragó saliva. No, no jodas, susurró. Entonces, algo peor. Desde muy cerca del oído, escuchó una voz. No fue un gruñido animal, fue una voz humana, rasposa, como de alguien con la garganta destrozada. «Ayúdame», susurró. «Por favor». Luis dio un salto hacia atrás. «¡Sargento!». Los demás despertaron sobresaltados, tomando sus armas. Rentería corrió hacia el centro con el fusil apuntando. «¿Qué pasó?». Luis señalaba al cadáver pálido. Habló, «Lo juro». Dijo, «Ayúdame». James, temblando, miró al monstruo. No puede hablar. Está muerto». Pero el cuerpo se movió. Solo un poco. Los dedos de la mano derecha se cerraron y abrieron, como si intentaran agarrar algo. La cabeza se ladeó apenas 1 grado. De la boca abierta escapó un hilo de aire, apenas audible. «Frío», susurró. «Tengo frío». Los soldados retrocedieron. El olor a sangre se intensificó de repente, mezclado con algo más profundo, oscuro, como carne podrida que nunca llegó a descomponerse del todo. Harlan se persignó por instinto. Sea lo que sea, esto no es vida, es otra cosa. El monstruo habló de nuevo, y esta vez lo hizo con una voz que ninguno esperaba. «Rentería», susurró. La sangre del sargento se congeló. Todos se giraron hacia él. «¿Escucharon eso?», preguntó Randall. Dijo su nombre. El cuerpo del hombre lobo giró la cabeza muy lentamente, hasta quedar casi en dirección al sargento. Los ojos muertos seguían apagados, pero la boca se movía. «Gabriel», susurró. «Ayúdame». No quería. El sargento apretó el gatillo, sudando frío. «Eso no es una persona», dijo, más para convencerse a sí mismo que a los demás. «Está imitando voces, igual que una grabadora rota». James dio un paso adelante, con los ojos llenos de horror y de algo parecido a compasión. ¿Y si no? ¿Y si todavía queda alguien dentro? ¿Y si era un hombre antes y lo atraparon? El cuerpo volvió a hablar con la voz quebrada, casi infantil. «No quería morderlos, Pim, pero tengo hambre. Tanta hambre». La palabra hambre pareció vibrar en el aire. Luis sintió un pinchazo en el antebrazo. Cuando se miró, vio 3 líneas finas, como arañazos superficiales que no recordaba haberse hecho. Ardían. No le dio importancia. Rentería dio un paso adelante, mirando al monstruo directamente. «¿Quién eres?», preguntó, en voz baja. El pantano guardó silencio. Luego, de la boca ensangrentada salió un nombre entrecortado. «Elliot Barnes». Harlan alzó la cabeza de golpe. «Ese nombre», murmuró. «Me suena de algo».
Randall rebuscó entre sus bolsillos y sacó una lista arrugada de nombres de soldados desaparecidos que había leído por curiosidad en la base antes del entrenamiento. La desplegó con manos temblorosas. «Aquí», susurró, «Cabo Elliot Barnes, desaparecido en operaciones de reconocimiento en Red Hollow, 1978. Cuerpo no recuperado». El grupo se quedó helado. Elliot Barnes, un soldado como ellos. Ahora una cosa tumbada en el barro, mitad hombre, mitad bestia, hablando con una voz que mezclaba dolor y hambre. El hombre lobo volvió a intentar mover la mano. Los músculos crujieron. «Me prometieron que el hambre se iría», dijo, «pero nunca se fue. Nunca». Rentería comprendió algo, como un golpe en el estómago. «¿Quién te lo prometió, Barnes?», preguntó con los dientes apretados. «¿Quién te hizo esto?». La respuesta llegó en un susurro casi imperceptible. «Ellos, de los de arriba, los que juegan con nosotros, quien dijeron que era un experimento, de que nos harían fuertes, que podríamos ver en la oscuridad, oler al enemigo». La voz se quebró en un gemido animal. «Mentira, solo dejaron el hambre». James se llevó la mano a la boca. «Dios», murmuró. «Lo usaron como conejillo de indias». Luis miró al sargento desesperado. «Sabiendo esto, aún así nos mandaron aquí, sabiendo que había soldados convertidos en esto». Rentería sintió una rabia que le subió, desde el pecho hasta la garganta. Miró al monstruo, a ese resto humano atrapado en un cuerpo imposible. «Barnes», dijo más suave, «¿la manada? ¿Cuántos como tú hay?». El hombre lobo soltó una risa quebrada, espantosa. «La manada, nada más que restos y hambre. Aullamos al cielo, pero nadie responde, salvo el pantano». Luego, sus palabras se deshicieron en sonidos guturales mientras el cuerpo empezaba a convulsionar. Harlan dio un paso atrás. «Se está ido otra vez. La parte humana se está borrando». Elliot Barnes, o lo que quedaba de él, soltó un último gruñido que no parecía humano ni animal, y el pecho se hundió. Los músculos se relajaron. Esta vez, la inmovilidad fue absoluta. Silencio. Solo el canto lejano de un ave nocturna. James, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Sargento, tiene que haber más como él, más soldados desaparecidos, transformados, usados y abandonados aquí». Rentería miró la radio, luego a sus hombres. «Amanecerá pronto», dijo con voz ronca, «y vendrá el equipo de extracción. Cuando lo haga, quiero que todos recuerden algo. Los hombres que nos mandaron aquí sabían qué había en este pantano, sabían qué les pasó a Barnes y a los demás. Para ellos, somos números en una lista, reemplazables». Luis notó que las pequeñas heridas de su brazo ardían más fuerte. El calor le subía por las venas como un fuego lento. No dijo nada. Steven lo observó de reojo. «Estás sudando frío», comentó en voz baja. «¿Te encuentras bien?». Luis forzó una sonrisa. «Es el susto, nada más. Ya se me pasará». Pero en el fondo sabía que algo estaba mal, que algo se había metido bajo su piel, que quizá la verdadera pesadilla apenas estaba empezando, y que cuando el helicóptero viniera al amanecer, no solo se llevaría soldados, sino algo más escondido, dormido, esperando, algo que ya había probado la sangre, y que, más tarde o más temprano, volvería a tener hambre. El amanecer nunca había tardado tanto en llegar. Parecía detenido detrás de las nubes pesadas que cubrían el pantano, como si el propio cielo estuviera dudando en iluminar lo que había ocurrido allí durante la noche. El aire estaba espeso, impregnado con el olor metálico de la sangre del hombre lobo y con un perfume extraño, húmedo, casi dulzón, que los hacía sentir observados por todos lados. Luis seguía sentado cerca del borde de la isla, con la mirada fija en el agua. Intentaba respirar hondo, pero el ardor en el brazo no cedía. Cada cierto tiempo sentía un latido allí, como si algo golpeara desde dentro de su piel. No había querido decir nada, porque temía lo que eso significaba. Temía lo que había visto en los ojos amarillos del monstruo cuando le rozó la piel. Steven lo observaba sin apartarse demasiado. No decía nada, pero sabía que algo en Luis estaba cambiando. Había visto a hombres en combate tener ataques de pánico, estrés, desorientación, pero lo de Luis no era eso, era otra cosa. Una tensión en su mandíbula, una sombra en sus ojos, algo que no debería estar ahí. Harlan Cooper caminaba en círculos, murmurando para sí mismo, intentando juntar piezas sueltas. El cadáver del hombre lobo seguía allí, sin moverse,
pero su presencia se sentía como un peso constante, como un enemigo caído que aún muerto dominaba el espacio. Randall revisaba la radio cada 10 minutos. Temía que el contacto con la base hubiera sido un accidente, un destello en medio de un apagón. La voz del comandante Hargrove aún resonaba en su cabeza. Manténganse alejados del embarcadero. ¿Por qué? ¿Qué había allí? ¿Y por qué sonaba tan malditamente tranquilo como si todo esto fuera parte de un protocolo normal? James guardaba silencio absoluto. Desde que el monstruo habló con voz humana, desde que dijo el nombre Elliot Barnes, él no había sido el mismo. Esa revelación había roto algo dentro de él, como si la idea de que un soldado como ellos hubiera sido transformado en una bestia hubiera destruido la línea invisible entre humano y monstruo. El sargento Rentería se mantenía alerta, moviéndose de un lado a otro como un animal acorralado que intenta encontrar un punto alto para observar. Cada cierto tiempo se agachaba junto al cuerpo de Barnes, estudiando los músculos, los cortes, la forma del cráneo. No lo hacía por curiosidad morbosa. Buscaba respuestas, pistas, cualquier señal que les permitiera entender qué tipo de infierno habían pisado sin saberlo. El cielo comenzó a aclararse apenas, con un color enfermizo entre gris y verde. Era la luz suficiente para revelar que la niebla se movía de una manera extraña, como si ondulara contra la dirección del viento. Steven se aproximó al sargento. «No me gusta esto», dijo en voz baja. «No parece una mañana normal». Rentería entrecerró los ojos. «Es el pantano», respondió. «Este lugar no quiere que nos vayamos». Antes de que Steven pudiera decir algo más, se escuchó un ruido lejano, un crujido, como madera podrida partiéndose. Rentería levantó el fusil de inmediato. ¿Eso vino del norte? Randall escuchó con atención. No sabría decirlo, pero no era un animal. Luis sintió otro latido en el brazo, esta vez más fuerte. Tuvo que apretarse los dientes para no gemir de dolor. Sabía que si decía algo, Rentería lo obligaría a quitarse la camisa y examinar la herida, y él no quería que nadie la viera. No quería ver la reacción en los rostros de sus compañeros. James avanzó unos pasos hacia la orilla. «El ruido venía de allí», dijo señalando un sendero apenas visible entre la neblina. «Algo grande se mueve. Por el pantano». Harlan habló con voz baja, tensa. «La manada, no creo que se hayan ido muy lejos. Solo se retiraron». Rentería apretó los labios. «Si están reorganizándose», Steven terminó la frase. «Volverán por el cuerpo del Alfa». Todos miraron el cadáver. Aún inmóvil, parecía un trofeo que ellos no querían poseer. Un recordatorio de algo que nadie entendería fuera del pantano. Otro crujido se escuchó, más cerca. Esta vez fue seguido de un gemido grave, un arrastre, un chapoteo lento. Algo estaba caminando fuera de la vista. Randall tragó saliva. «Sargento, esto no me suena a hombre lobo». Rentería apuntó hacia la neblina. Silencio todos. Pero el silencio no duró. El pantano volvió a emitir ese gemido, profundo, largo, como si una garganta enorme exhalara años de resentimiento acumulado. Luis se levantó de golpe, como respondiendo a un instinto animal. La piel de su cuello se erizó. El ardor en su herida se expandió por todo el brazo, subiendo hasta el hombro. Sintió un calor interno, como fiebre repentina. Steven lo vio. «Luis, ¿estás bien?» Luis respiró hondo, pero su voz salió ronca. «Hay algo ahí afuera». James trató de mirar entre los árboles, pero la neblina se hacía más espesa donde intentaban enfocar. El sargento levantó la mano. Todos en posición defensiva, nadie dispara sin confirmación. Otro crujido, esta vez más nítido, como un cuerpo pesado rompiendo ramas. La tensión era insoportable, y entonces algo se movió lo suficientemente cerca como para revelar una silueta. Todos apuntaron al mismo tiempo. La figura salió de la neblina lentamente. Era alta, pero no monstruosa. Caminaba inclinada, arrastrando algo. Steven entrecerró los ojos. ¿Qué diablos? Cuando la figura entró en el rango de visión, el grupo entero contuvo la respiración. Era un soldado, un hombre en uniforme, empapado, cubierto de barro, con la piel pálida como si llevara días sin ver el sol. Su casco estaba torcida hacia un lado y tenía un corte profundo en la mejilla. Caminaba como un zombi, arrastrando los pies, sujetando con dificultad un fusil colgando del hombro. Rentería dio un paso atrás, sorprendido. «¿Quién eres? Identifícate».
El hombre levantó la cabeza con lentitud antinatural. Tenía los ojos vacíos, sin brillo, sin expresión. Steven susurró: «Sargento, eso no es normal». El hombre abrió la boca, pero lo que salió no fue una palabra completa. Fue un susurro. Luis apretó el fusil tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. «Ese tipo no está vivo», murmuró. El soldado avanzó un paso más, tambaleante, y alzó una mano temblorosa como si intentara señalar algo detrás de él. Entonces lo dijo, una palabra, rota, lenta, como si su lengua fuera de piedra. «Lefa». James sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Qué significa eso? El soldado señaló hacia los árboles. Eso fue suficiente para que todos giraran sus armas en esa dirección. Un rugido estalló entre la maleza, uno distinto, más grave, más profundo, más viejo, algo enorme. Golpeó los árboles haciendo caer hojas y ramas. El pantano entero pareció estremecerse. A lo lejos, otros rugidos respondieron al primero, creando un eco que retumbó en sus pechos. La manada no había perdido a su alfa, porque ese hombre lobo muerto no lo era. Los rugidos se intensificaron. El soldado herido cayó de rodillas, como si se desmoronara. Luis sintió un tirón violento en la herida de su brazo, como si algo dentro de él despertara. Rentería dio un paso atrás, horrorizado. «¡Mierda!». Retrocedan todos, pero ya era tarde. El soldado herido levantó la cabeza, y esta vez sus ojos sí brillaron. Un amarillo intenso, los mismos ojos que habían visto la noche anterior. James gritó: «¡Sargento! ¡Ese no es un hombre!». El soldado exhaló un gruñido y su columna vertebral comenzó a arquearse bajo la piel. Sus dedos se alargaron como garras mientras sus huesos crujían de forma grotesca. Luis sintió un dolor punzante en su brazo, tan fuerte que cayó al suelo con un alarido agarrándose la herida. Steven corrió hacia él. «Luis, mira tu brazo». Cuando Luis levantó la mirada, vio que la piel alrededor de las marcas se estaba oscureciendo, como si venas negras se extendieran desde el centro. El soldado en transformación soltó un aullido que hizo vibrar las hojas, y el pantano respondió con docenas de aullidos. La verdadera manada venía en camino. Rentería gritó: «¡Todos al centro de la isla! ¡Ahora!». Randall cargó la radio a sus espaldas y corrió con los ojos llenos de terror. James se aferró a su arma como si fuera un salvavidas. Harlan protegió la retaguardia, disparando hacia la neblina aunque no pudiera ver al enemigo. Luis intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. «Steven», susurró, «algo está mal, algo está muy mal». Steven lo tomó por el hombro y lo arrastró hacia atrás. «No te voy a dejar, hermano, muévete». El hombre en transformación cayó al suelo, convulsionando, mientras su mandíbula se alargaba y su piel se abría en grietas sangrantes. James gritó: «Sargento, está cambiando delante de nosotros». Rentería cargó su fusil, apuntó y disparó 3 veces directas al pecho de la criatura, pero esta vez no cayó. Se levantó, con los ojos amarillos ardiendo, con la carne temblando, con los huesos reacomodándose bajo la piel. Era un nuevo hombre lobo, y no era el único. Del pantano surgieron más, sombras enormes moviéndose entre la neblina, ojos brillantes multiplicándose entre los árboles, docenas, quizá más. Luis, jadeando, sintió el último latido en su herida, uno tan fuerte que los bordes de su visión se volvieron negros, y entonces lo comprendió. «Sargento», susurró, con la voz casi apagada, «creo que me está pasando lo mismo». Steven lo miró, horrorizado. No digas eso, no». Rentería vio las venas oscuras extendiéndose por el brazo de Luis, y supo, con un nudo en la garganta, que la pesadilla no solo venía del pantano, estaba creciendo dentro de sus propios hombres. El alfa verdadero rugió en algún punto de la neblina, un rugido tan poderoso que hizo temblar el suelo bajo sus botas. La isla ya no era refugio, era una trampa. La manada avanzaba, y el helicóptero aún estaba lejos, muy lejos. «¡Resistan!», gritó el sargento, con una furia que le quemaba la garganta. «¡Resistan!». Pero todos sabían la verdad. Esa mañana no traería rescate, traería sangre, y transformación, y muerte, y el comienzo de algo peor que cualquiera de ellos había imaginado. El aire en Red Hollow se volvió casi sólido, tan pesado que cada respiración dolía. El amanecer apenas conseguía filtrarse a través de la neblina
y de las copas retorcidas de los árboles, dejando todo sumido en una luz enferma, entre gris y amarilla. No era una mañana, era el preludio de una masacre. Los rugidos seguían acercándose. La isla temblaba ligeramente bajo sus botas, como si el pantano entero estuviera vivo, latiendo con cada aullido que retumbaba entre los troncos. El agua se llenó de ondas que chocaban una y otra vez contra el barro, hasta que parecía hervir. Luis respiraba con dificultad. El brazo le ardía como si lo hubieran sumergido en aceite hirviendo. Las venas negras ya no se limitaban al antebrazo, subían al bíceps, al hombro, enredándose hacia el pecho como raíces envenenadas. Sentía calor y a la vez un frío profundo en el estómago, una sensación de vacío, de hambre, una hambre que no era suya. Steven lo sostenía por la espalda, notando cómo los músculos de su amigo se endurecían con espasmos involuntarios. «Luis, mírame», dijo, intentando mantener la voz firme. «¿Estás aquí? ¿Me escuchas? No eres uno de ellos, todavía no». Luis levantó la mirada. Sus ojos seguían siendo humanos, pero algo en la pupila parecía más oscuro, más profundo, como si una sombra hubiera entrado por allí y se estuviera acomodando. «Huele», murmuró con la voz ronca. «¿Lo sientes? El aire huele a hierro, a carne». Steven tragó saliva. «Es la sangre seca de esa cosa», respondió, señalando el cadáver del hombre lobo. «No es nada más». Luis sonrió de forma extraña, una sonrisa tensa, torcida. «No, hermano», susurró. «No hablo de eso. Hablo de ustedes». El sargento Rentería los oyó y giró la cabeza. «Carvajal, aguanta. No te pierdas», dijo, frío. «Si sientes que te vas, vuelve. No te quedes a mitad. ¿Entendido?» Luis lo miró un segundo, con un brillo extraño en los ojos. «Qué fácil lo dices, sargento», murmuró. «No sabe lo que es sentir que algo te muerde por dentro». Otro rugido explotó entre la neblina, esta vez tan cerca que varios pájaros salieron, disparados de los árboles. El eco pareció venir de todos lados. Randall apretó la radio, aunque sabía que no servía de nada. «Esto va a ponerse feo», susurró. James temblaba, las manos sudadas resbalando contra la culata del fusil. «Sargento, ¿y si no vienen a rescatarnos? ¿Y si el helicóptero no es para sacarnos, sino para asegurarse de que nadie salga?» Rentería no respondió de inmediato. Observó los alrededores. El pantano parecía cerrarse, encogiéndose, tragándose los caminos de vuelta. Hay cosas que un sargento no debe decir en voz alta, pero en su cabeza esa posibilidad ya era certeza. Un chapoteo fuerte se escuchó a la izquierda, luego otro a la derecha. Sombras enormes se movían entre la neblina, dejando ver destellos de pelaje oscuro, hocicos abiertos, garras que brillaban un segundo bajo la luz pálida. Estaban rodeados. El nuevo hombre lobo, el soldado que se transformó ante ellos, estaba unos metros más allá, de pie sobre una raíz expuesta. Su cuerpo ya no tenía nada de humano, músculos tensos, columna encorvada, pelaje grisáceo, garras brillantes. Sin embargo, en su cuello aún se veía, colgando por un hilo, la chapa metálica de identificación. Harlan Cooper alcanzó a leerla. «Sargento», dijo con la voz apagada, «esa chapa es del 75. Este tipo ha estado aquí atrapado años, como Barnes». El hombre lobo giró la cabeza hacia ellos y erizó el pelaje. Sus ojos amarillos parecían más inteligentes que los de la bestia anterior, más conscientes, como si supiera exactamente lo que estaban pensando. Rentería dio un paso adelante. «Escúchenme», gritó a su pelotón. «Nos van a atacar por todos los flancos. No podemos quedarnos en el centro como ovejas. Cooper, Montgomery, busquen posiciones elevadas en esos troncos. Quiero fuego cruzado. Pierce, sigue intentando captar cualquier señal de radio. Holloway, quédate cerca de Luis. Si pierde el control, no lo dejes irse». James lo miró horrorizado. «¿Qué significa no lo dejes irse?» El sargento sostuvo su mirada. «Significa lo que crees que significa». Luis soltó una risita rota. «Qué bonito», susurró. «Ya hicieron el cálculo. Si me convierto, soy un objetivo». Steven apretó la mandíbula. «No voy a dispararte, ¿me oyes? No pienso hacerlo». Luis lo miró de lado. «Quizá no te den opción». Los aullidos se coordinaron de repente. Primero uno, grave, profundo. Luego otros más agudos, respondiendo como un coro infernal. La neblina vibró.
La manada se preparaba. Harlan trepó como pudo a un tronco inclinado, colocándose en un punto donde podía cubrir casi toda la orilla. Steven tomó la posición opuesta. Randall se cubrió detrás del cuerpo del hombre lobo muerto, usando aquella masa enorme como improvisado parapeto. James se arrodilló junto a Luis, el fusil temblando entre sus manos. Sentía que el corazón le golpeaba en el cuello. «No te voy a dejar solo», murmuró. Luis cerró los ojos un segundo. El ardor en su brazo se convirtió en latigazos por todo el cuerpo. «Quizás sea mejor», susurró. «Si me convierto, no seré yo. No quiero despertar con el gusto de su sangre en la boca». James tragó saliva. «No voy a dejar que te pase eso». Luis rió bajo. «No puedes impedirlo, pero gracias por el intento». El rugido que vino después ya no fue lejano. Fue encima de ellos. Una figura gigantesca saltó desde la neblina hacia la orilla de la isla. Era más grande que los hombres lobo anteriores, con el pelaje más oscuro y una cicatriz que cruzaba su hocico de lado a lado. Los otros se quedaron en la línea, de árboles, en semicírculo, sin moverse. Ellos esperaban. El alfa verdadero, ahora sí, había llegado. Rentería lo supo al mirarlo. No era solo tamaño, era la mirada. Esos ojos no eran solo bestiales. Había algo más, un destello de malicia consciente, de inteligencia, como si alguien hubiese conectado a un depredador primitivo con una mente humana resentida. El alfa emitió un gruñido grave. Los demás aullaron al mismo tiempo. «¡Fuego!», susurró el sargento. Las balas volvieron a cortar el aire. Harlan disparó al hombro del alfa. Steven apuntó a la cara. Randall disparó a las patas delanteras. Los proyectiles impactaron, arrancando trozos de pelaje y carne, haciendo saltar sangre oscura que salpicó la orilla. El alfa apenas se inmutó. Se mantuvo erguido como una muralla de músculos y rabia. Luego sonrió, no con una sonrisa humana, con algo peor. El hocico se curvó de una forma casi burlesca. Randall susurró, «¿Está disfrutando esto?» El alfa dio un paso adelante, luego otro. La isla pareció encogerse. Rentería volvió a disparar. Esta vez apuntó directo al ojo izquierdo. La criatura giró la cabeza en el último segundo y la bala solo rozó el cráneo, arrancando piel y pelo. El hombre lobo soltó un aullido furioso y se lanzó hacia el tronco donde estaba Harlan. El impacto fue brutal. El tronco crujió y se partió. Harlan cayó al barro con un grito, su fusil volando lejos. El alfa clavó una garra en el suelo a centímetros de su cabeza. El rastreador miró hacia arriba, viendo esos colmillos enormes, esos ojos que ardían con hambre. «Hazlo rápido», susurró casi en un rezo. Antes de que las fauces se cerraran sobre él, una ráfaga de balas impactó en el costado del monstruo. Steven había cambiado de posición y disparaba sin detenerse. «¡Apártate, Cooper!». El alfa se giró con una velocidad imposible y se abalanzó hacia Steven. El cabo rodó hacia atrás, disparando mientras tanto, dejando un rastro de casquillos en el barro. El monstruo se lanzó, estirando las garras. Fue entonces cuando Luis se levantó. Hasta ese momento había estado temblando, semi-inconsciente, dominado por el dolor, pero algo en su interior, quizá una parte humana que se negaba a desaparecer, reaccionó ante la visión de su amigo, a punto de ser destrozado. Gritó, no un grito humano, algo intermedio, un aullido quebrado. La fuerza le recorrió los músculos como una descarga eléctrica. Su brazo infectado se hinchó, la piel tensándose. Las uñas se alargaron 1 centímetro. Los hombros se ensancharon. Por un segundo pareció crecer. Rentería lo vio y sintió que se le helaba la sangre. Luis se lanzó contra el costado del alfa, embistiéndolo con una fuerza que no debería poseer. El impacto fue tan violento que el monstruo perdió el equilibrio y cayó de lado arrastrando barro y agua. Steven logró rodar fuera del alcance de las garras. El alfa se levantó en un segundo, pero se detuvo. Miró a Luis, no como se mira a una presa, como se mira a algo nuevo. Luis jadeaba, los ojos brillando con un destello amarillento. «No», susurró apretando los dientes, «no vas a tocarlos». El alfa inclinó la cabeza curioso. Luego avanzó un paso hacia él. Los demás hombres lobo se pusieron tensos. James gritó, «Luis, retrocede». Pero Luis no se movió. Algo en su interior lo sujetaba al lugar. Notaba el dolor, la fiebre,
pero también algo más, un hilo invisible que lo unía a esa criatura, como si pudiera sentir el latido del monstruo, su hambre, su rabia, y eso lo asqueaba. El alfa levantó una garra lenta, casi con ceremonia, la acercó al rostro de Luis. El sargento apuntó desesperado. «Carvajal, muévete». Luis sonrió triste. «Tranquilo, mi sargento», murmuró. «Creo que por fin entiendo». El alfa apoyó dos garras en el hombro de Luis sin cortarlo. Lo miró de cerca como evaluándolo, como si reconociera algo en él. Harlan lo susurró, horrorizado. «Lo está aceptando». En ese instante, un sonido cortó el aire. No un aullido, no un disparo, el batir de hélices. Todos levantaron la cabeza. Un helicóptero se acercaba por encima de las copas de los árboles, abriendo la niebla con su fuerza. De la panza colgaba el logo de la unidad especial. No era un helicóptero de transporte normal, era un pájaro de caza, oscuro, con paneles reforzados. El alfa emitió un gruñido irritado y miró hacia el cielo. Los demás hombres lobos se movieron inquietos. Randall gritó, «¡Por fin!». La radio cobró vida de repente, chirriando. «Delta 27, aquí Halcón 1, los tenemos en visual. Mantengan posición, repito, mantengan posición». Rentería tomó el transmisor sin apartar la vista del alfa. «Aquí Delta 27, contacto masivo con entidades hostiles. Repito, contacto masivo. Tenemos un infectado potencial en el equipo. Necesitamos evacuación médica inmediata y fuego de apoyo». Hubo un breve silencio. Luego respondió una voz fría, controlada. «Recibido, Delta 27. Protocolo cuarentena nivel rojo. Prioridad, contención del área. Repito, contención. Preparen bengalas de señal. No, abandonen la isla». Luis rió sin humor. «¿Lo oyó, sargento? No dijeron rescatar, dijeron contención». Rentería apretó la mandíbula. «Lo sé». El helicóptero se acercó más. Desde la puerta lateral, un hombre armado con un rifle de precisión observaba con un visor especial. A su lado, otro soldado regulaba lo que parecía un lanzador de algún tipo de munición no convencional. James movió los labios sin emitir sonido. «Nos van a borrar». El alfa levantó la cabeza, desafiando al pájaro negro que cortaba el cielo. Luego miró de nuevo a Luis. Algo pasó entonces. Luis sintió una oleada de imágenes que no eran suyas. Bosques, noches interminables, dientes arrancando carne, manos humanas temblando antes de la transformación. Vio a Elliot Barnes gritando mientras se rompían sus huesos. Vio laboratorios ocultos con hombres de bata detrás de vidrio, observando, tomando notas. Vio al comandante Hargrove estrechando la mano de un hombre de traje, mientras detrás de ellos, en una sala oscura, un cuerpo encadenado se retorcía. Escuchó una frase, clara, pronunciada en aquella sala. «Si logramos controlarlos, serán nuestras armas perfectas». Luis se llevó la mano a la cabeza, mareado. «Lo veo», jadeó. «Veo lo que hicieron. Somos solo otra ronda». Rentería lo miró sin comprender. «¿Qué estás diciendo?». Luis tembló. «No fue un accidente. Nunca», susurró. «Nos mandaron aquí para ver cuántos de nosotros sobrevivían al contacto, cuántos despertaban y cuántos podían ser obedientes». El alfa volvió a gruñir. El helicóptero se estabilizó. Una voz sonó por los altavoces, distorsionada pero clara. «Delta 27, en nombre del comando, están bajo protocolo de bioamenaza. No intenten abandonar el perímetro. Cualquier individuo infectado será neutralizado. Esta operación no existirá en ningún registro. Mantengan la calma y cooperen». Steven soltó una carcajada seca, sin humor. «Mantengan la calma». «¿Qué hijos de...?» El alfa dio un salto hacia la orilla, alejándose un poco del grupo. Los otros, hombres lobo, comenzaron a replegarse hacia los árboles. No estaban huyendo, estaban redesplegándose, cambiando de ángulo. Luis sintió que algo lo tiraba hacia ellos. Una parte de sí mismo quería correr en cuatro patas, perderse en la neblina, dejar de pensar en órdenes y rangos. Otra parte quería disparar al cielo hasta vaciar el cargador. Se quedó en medio, roto. El hombre del rifle en el helicóptero habló por radio, creyendo que nadie más que su propia frecuencia lo escuchaba. «Comandante, Hargrove, tengo visual de múltiples entidades y del sujeto infectado. Recomendación, limpieza total del pantano. Ningún activo recuperable». La voz de Hargrove respondió, distante. «Proceda. Prioridad 1.
Que nada salga de Red Hollow. Luis levantó la cabeza y miró al helicóptero. Por un instante sus ojos brillaron completamente amarillos. James lo notó. «Luis», susurró, «no hagas nada estúpido, por favor». Luis sonrió con tristeza. «Si no hago nada, ellos ganan». El sargento dio un paso hacia él. «Carvajal, te estoy dando una orden directa, quédate a mi lado». Luis lo miró. «Con todo respeto, mi sargento, esta es la primera vez que ellos no controlan todo el tablero». El Alfa se giró completamente hacia el helicóptero, y entonces, sin aviso, Luis comenzó a correr. No hacia el bosque, no hacia la manada, hacia el borde de la isla, en dirección al pantano. James intentó sujetarlo, pero el impulso fue demasiado fuerte. Luis se movía más rápido que antes, casi como si sus músculos ya no obedecieran las mismas reglas. «¡Luis!», gritó Steven. El sargento gritó «¡Alto!». Luis siguió. Saltó al agua, chapoteando, corriendo entre el barro. Los hombres lobo se detuvieron a observarlo, desconcertados. El Alfa lo siguió con la mirada. El helicóptero lo enfocó al instante. «Objetivo infectado en movimiento», dijo el tirador. «Tengo tiro. Neutralícelo», ordenó Hargrove por radio. Luis levantó la cara al cielo, empapado, jadeando. «Si me quieren, tendrán que bajar», gritó, como si hablara tanto a la máquina voladora como a la criatura gigante detrás de él. El primer disparo del helicóptero le rozó la pierna, lanzando una nube de barro y sangre. Luis tambaleó, pero siguió avanzando. El Alfa rugió con fuerza. De pronto, empezó a correr también, pero no hacia la isla, hacia el mismo punto que Luis. Por un instante, hombre y bestia corrieron uno al lado del otro, separados por unos pocos metros de agua. El tirador maldijo. «Tengo dos objetivos superpuestos. No tengo tiro limpio». «Dispara igual», ordenó la voz helada de Hargrove. «No necesitamos precisión, solo silencio». Harlan gritó desde la isla. «Carvajal, vuelve, te van a volar la cabeza». Luis sonrió de lado, con la boca manchada de barro. «Mejor a mí que a todos ustedes». El Alfa dio un salto enorme, como si fuera a alcanzar el helicóptero. Sus garras arañaron el aire. El tirador disparó otra vez. Esta vez la bala impactó, no en el pecho, en el costado. Luis sintió cómo algo caliente le atravesaba, pero no cayó. El dolor lo mantuvo consciente, atado a la realidad. Al mismo tiempo, el Alfa fue alcanzado por una ráfaga de disparos desde otra puerta del helicóptero. Balas especiales, de calibre pesado, diseñadas para penetrar blindajes ligeros. La criatura rugió, pero no cayó al instante. Se retorció, sangrando, y volvió a mirar al cielo. Luis aprovechó la confusión. Con las últimas fuerzas que le quedaban, dio un último impulso y se lanzó hacia una zona del pantano donde sabía que el barro era más profundo. Lo recordaba de la noche anterior, cuando casi se hunde hasta la cintura. El mundo se volvió lento. El ruido del helicóptero, los disparos, los gritos de sus compañeros, todo quedó empañado. Sintió el barro tragándolo, hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta el pecho. Antes de hundirse del todo, giró la cabeza hacia la isla. Vio a Steven, con los ojos llenos de lágrimas. Vio a James, gritando algo que ya no escuchaba. Vio a Rentería, rígido, con el fusil en la mano, sabiendo que no podía detener lo que estaba pasando. Luis levantó la mano sana, en una especie de saludo, y se hundió. El Alfa, herido, perdió el equilibrio y cayó también, parte de su cuerpo pesado quedando atascado en aquella zona blanda del pantano, hundiéndose poco a poco. El tirador volvió a disparar. Las balas impactaron en el barro, levantando salpicaduras rojas y negras. En segundos, tanto Luis Carvajal como el verdadero Alfa desaparecieron bajo la superficie de Red Hollow. Silencio. Solo el eco, lejano de los aullidos de la manada. Aullidos de confusión, de rabia, de pérdida. El helicóptero comenzó a girar en círculos sobre el área, como un buitre mecánico. La voz de Hargrove llegó por radio de nuevo. Delta 27, informe de situación. Rentería levantó el transmisor con la mano temblorosa. Aquí Rentería, el sujeto infectado Carvajal, ha caído en el pantano junto con la entidad Alfa. Hundimiento total, sin recuperación de cuerpo. Repito, sin cuerpo. Hubo un silencio breve. Luego, la respuesta. Entendido. Procederemos a asegurar la zona con fuego químico. Prepárense para extracción en 5 minutos.
Cualquier otra entidad visible será considerada no recuperable y eliminada. A partir de este momento, están bajo orden de confidencialidad absoluta. Lo ocurrido aquí nunca existió. Comando fuera. Randall apretó los ojos. ¿Fuego químico? Harlan apretó los puños. Van a quemar todo. Van a borrar las pruebas. Steven miró la zona donde Luis se había hundido. Y a él también. Los 12 hombres lobo restantes, al ver el helicóptero descender un poco y los soldados preparando algo en la puerta lateral, comenzaron a retirarse. No corrieron. Se movieron hacia la espesura del pantano, desapareciendo uno por uno, como sombras absorbidas por la niebla. No era miedo, era supervivencia. Rentería observó todo en silencio. Sentía un dolor extraño en el pecho. No era solo la muerte de Luis, no era solo el horror de Barnes, de los hombres lobo, de la traición del mando. Era la certeza de que aunque los borraran del mapa, aquel lugar seguiría vivo por dentro, y que algo de Luis y algo del Alfa estaban ahora mezclados en las profundidades del barro. El helicóptero lanzó los primeros contenedores. Impactaron en el agua con un sonido sordo. Segundos después, una nube blanquecina comenzó a expandirse sobre la superficie del pantano, como un manto tóxico. El olor químico rasgó las narices de todos. James tosió. «Nos van a matar a nosotros también». «No», dijo Rentería. «Quieren que salgamos para firmar sus papeles, guardar su secreto y vivir con esto en la cabeza hasta el último día». El helicóptero lanzó una cuerda. Un soldado con máscara de filtro asomó la cabeza por la puerta. «Delta 27. Uno por uno. Suban ya». Steven dudó. «¿Y si nos disparan en el aire?» Rentería lo miró con dureza. «Si quisieran matarnos, ya estaríamos muertos. Somos más útiles vivos, para que sigamos obedeciendo». James fue el primero en subir, casi sin sentir las manos que lo agarraban desde Sintusmon arriba. Luego Randall temblando. Harlan lo hizo en silencio, sin mirar atrás. Cuando le tocó el turno a Steven, se detuvo un segundo y miró hacia el pantano. «Lo siento, hermano», susurró, mirando el barro donde Luis se había hundido. No debía haber sido así. El agua no respondió. Solo una burbuja subió a la superficie y explotó. Subió. Cuando el helicóptero elevó a Rentería, este fue el último en abandonar la isla. Miró una última vez Red Hollow desde arriba. El pantano parecía tranquilo, demasiado tranquilo. La nube química se extendía cubriendo el agua, los troncos, las raíces, tapando todo. La voz de Hargrove volvió a sonar, esta vez en un canal reservado para el helicóptero. Operación de contención Red Hollow concluida. Sujetos de prueba eliminados. Potencial activo no recuperado. Posible fusión no confirmada en profundidad. Marcar como zona restringida. Ninguna unidad volverá a entrenar allí. Rentería cerró los ojos. Posible fusión no confirmada. Sabían que algo se había hundido allí abajo. Algo que no era solo monstruo. Durante el vuelo de vuelta nadie habló. Hargrove se reunió con ellos en la base. Su presencia llenaba la sala. Un hombre alto, de cabello gris perfectamente peinado, uniforme impecable, expresión fría, les hizo firmar documentos que no pudieron leer con claridad. Palabras como clasificado, protocolo de bioamenaza y seguridad nacional se repetían en cada página. Al final, los miró uno por uno. Lo que experimentaron en Red Hollow fue un incidente excepcional, dijo. El ejército lo lamenta profundamente. Todos ustedes serán condecorados de manera discreta. Sus expedientes reflejarán una misión exitosa bajo condiciones adversas. Ninguno volverá a hablar de criaturas, ni de hombres lobo, ni de soldados desaparecidos. ¿Ha quedado claro? Nadie respondió. Rentería lo sostenía con la mirada, fría, cargada de odio silencioso. Hargrove sonrió débilmente. «Es por el bien del país», añadió. «El mundo no está preparado para saberlo que hay en ciertos lugares». Los dejó allí con el peso de sus mentiras sobre los hombros. Meses después, cada uno siguió un camino distinto. Randall pidió la baja. James fue transferido a otra unidad, más lejos. Harlan desapareció en un puesto remoto. Steven intentó volver a una vida normal, pero no podía dormir sin escuchar aullidos en sus sueños. Y el sargento Gabriel Rentería comenzó a escribir. Nunca mencionó nombres reales, nunca habló de Red Hollow, pero anotó todo. Los ojos amarillos, la voz de Barnes, la transformación de Luis,
la forma en que el pantano los miraba. Su cuaderno terminó con una frase: el verdadero monstruo no fue el que salió del barro, sino el que lo empujó a entrar. En alguna oficina fría, Hargrove cerró un expediente sellado con la palabra cerrado. Red Hollow fue oficialmente declarado zona inestable por razones ambientales. Nadie volvió a entrar. Durante años, el pantano quedó en silencio, pero a veces, en las noches sin luna, cazadores ilegales que se acercaban demasiado juraban escuchar algo entre la neblina, un aullido, no completamente animal, no completamente humano, como si alguien allá abajo, mezclado con barro y rabia, siguiera despierto, hambriento, esperando, porque el pantano no olvida, y un hombre que muere con hambre nunca deja de buscar.